ejemplo, podría ser, por ejemplo, la base, este lado que voy a acotar. La base puede ser cualquier lado que ustedes consideren. Por ejemplo, podría ser este. Este podría ser la base para ese triángulo. Digamos que sea de medida m y la correspondiente altura sería la que tiene por extremo el vértice opuesto. Y el otro extremo está en ese lado. Habría que trazarla. Esta es altura, ahí recto. Digamos que esa altura sea de medida m, por ejemplo. Entonces el área para esa región triangular puede ser también calculado como el producto de ese lado que mide m por la correspondiente altura n y entre 2. ¿Ya? La base es cualquier lado que ustedes consideren convenientemente, dependiendo del ejercicio. Bueno, las consecuencias son que para calcular el área de toda región triangular rectangular, en caso nos den de datos los catetos, sería el semiproducto de catetos. Y en caso tengamos una región triangular equilátera, suficiente con conocer algún lado para calcular el área. El área será pues la raíz de 3 por el cuadrado de algún lado sobre 4. Y en caso tengamos de datos los lados del triángulo, uno de medida A, otro con medida B y el otro con medida C, podemos usar el teorema de Herón. Antes hay que calcular el semiperímetro y luego aplicamos la fórmula de Herón. Y en caso tengamos de datos el inradio y el semiperímetro, el área es el semiperímetro por el inradio. Ya, eso era lo que habíamos visto en la clase pasada. Y ahora veremos áreas de regiones cuadrangulares y también del círculo. Recuerden que un cuadrilátero puede ser de 3 diferentes tipos. Puede que sea paralelogramo, puede que sea trapecio o puede que sea trapezoide. En el caso tengamos paralelogramo, el área se puede calcular. Recuerden que paralelogramo es aquel cuadrilátero que tiene los lados paralelos. El trapecio es aquel cuadrilátero que tiene solamente nada más que 2 lados paralelos. Y el trapezoide es aquel cuadrilátero que no tiene lados paralelos. Área de regiones cuadrangulares. Primero el área para toda región paralelográmica. Área para toda región paralelográmica. Toda región paralelográmica tiene de área el producto de algún lado con su correspondiente altura. Voy a aplicar una región paralelográmica, por ejemplo, podría ser esta, conocido con el nombre de romboide. Ya voy a aplicar este romboide. Voy a sombrear la región romboidal. Sombreo la región romboidal. Entonces, esta región romboidal tiene este lado de medida B. Voy a acotar ese lado de medida B. De aquí hasta acá. Este lado mide B unidades. Se conoce con el nombre de base. B base. La base puede ser cualquier lado que ustedes consideren. Ya, bueno, en este caso yo estoy considerando como la base esta que está en posición horizontal. Pero bueno, así como está graficado está en posición horizontal, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, muevo este vértice?
ya no estaría en posición horizontal, estaría en posición inclinada. ¿Ya? La base puede ser cualquier lado que ustedes consideren. Eso ya es a criterio de cada quien. Ok, ahora su correspondiente altura. Por ejemplo, por este vértice voy a trazar la correspondiente altura. También podríamos ubicar un punto en el lado opuesto, por ejemplo, ese punto, y por este punto trazar la correspondiente altura. Todas esas alturas van a ser iguales. Ya, entonces trazamos por este vértice la correspondiente altura. Altura, como siempre, h. Conociendo la base y la correspondiente altura, se puede calcular el área de esa región romboidal. Simplemente será el producto de B con H. Siendo S el área, S área, entonces el área se calcula de esta manera. Luego el área será simplemente el producto de B con H. El producto de algún lado con su correspondiente altura es el área para esa región romboidal. Ahora, el paralelogramo puede ser rectángulo, puede ser un rombo, puede ser un cuadrado. Puede ser también un romboide, como en este caso. O puede ser también un rectángulo que tenga dos lados consecutivos iguales. Eso sería un cuadrado. El área para el cuadrado es conforme su nombre. Se le llama cuadrado porque el área es un lado elevado al cuadrado. O sea, un lado elevado a la potencia 2. Ya, voy a graficar entonces un rectángulo por acá. Graficamos un rectángulo. Y entonces el área para toda región rectangular simplemente será el largo por el ancho. Largo por ancho. Ahora este rectángulo que sea de color celeste. En cada vértice los ángulos son rectos. Recto en este vértice, recto en el otro. Ahí también. Y abajo también. Entonces, cuando tengamos un rectángulo, a los lados se les conoce con el nombre de largo y ancho. Bueno, así es como conoce el carpintero a esas dimensiones. Largo L a ancho. Y entonces, para calcular el área de cualquier región rectangular, simplemente será el producto del largo con el ancho. L largo a ancho. Como siempre, S es el área. Luego el área sería largo por ancho. El largo puede ser igual que el ancho. En el caso de que el largo sea igual con el ancho, estaríamos hablando de un cuadrado. Ejemplo, que tiene por acá esta región rectangular. Se muestra esta región rectangular. Esto de amarillo es un rectángulo. Recto en ese vértice, recto acá y recto aquí. Recto también por acá.
Vamos a graficar una diagonal en ese rectángulo de verde. Y esta diagonal está inclinada un ángulo de 37 grados respecto de ese lado. Ahí es 37 grados. Se sabe que el largo es L, el ancho es A, como siempre. Y nos dan de dato lo siguiente. Dato. El largo con el ancho suman, vamos a decir que sumen, por ejemplo, 28. Y entonces nos piden calcular el área para esa región rectangular. ¿Cuánto será el área de esa región rectangular? Espero respuestas en el chat. Espero respuestas en el chat. Ya recorren su triángulo rectángulo de 37 grados y 53 grados. Hay que recordar. Tenemos un triángulo rectángulo con este ángulo que mide 37 grados. Los catetos están en la razón de 3 a 4. Este cateto, el opuesto al ángulo de 37 grados, como 3, y el otro, como 4. Recuerden eso. Espero respuestas en el chat. Calcular el área de esta región rectangular sabiendo que esa diagonal determina un ángulo de 37 grados con ese lado. Y sabiendo que el largo con el ancho, o sea, la suma de las dimensiones, es 28. Ok, mogollón. No. Habría que ver qué has hecho para que resulte esa cantidad. ¿Ya? Sería bueno que pongas el procedimiento. ¿Ya? No estoy diciendo que esté mal, por si acaso. ¿Eh? Lo que quiero ver es el procedimiento. Veo que solamente mogollón dio con la respuesta. Bueno. Entonces. Ah, ya, ok. Entonces, este ancho sería como 3, por ejemplo, 3x. Y este largo sería como 4, o sea, 4x. Vamos al dato. Largo es 4x. L es 4x. Más el ancho 3x. Eso es 28. 7x sería 28. De donde x será 4. Como x es 4, 3x sería 12. Mientras que 4x, 16. Y por lo tanto el área, lo que nos están pidiendo sería el largo por el ancho. 16 por 12. Por lo tanto, el área 16 por 12 será 192. ¿192 qué?
192 unidades cuadradas. Ok, tenemos acá una región cuadrada. Recuerden que la región cuadrada es aquella limitada por un cuadrado. Y el cuadrado es el paralelogramo que siendo rectángulo es también rombo. O sea, muy aparte de tener los ángulos rectos, los lados son iguales. Recto en ese vértice, recto acá, también por aquí, y también por acá. Los lados son iguales. Lado L, aquí también. Suficiente con conocer un lado en ese cuadrado para calcular el área. L lado. Como siempre, S es el área. En este caso de la región cuadrada. Luego el área para esa región cuadrada, o para el cuadrado si desean, conforme su nombre, o sea, un lado elevado a la potencia 2, L al cuadrado. Cuando tengamos un rombo, el área simplemente será el semiproducto de las diagonales. Eso siempre y cuando nos den las diagonales. En el caso no nos den las diagonales, pues habrá que usar otro método, otra técnica. Ya, voy a graficar un rombo. Primero grafico esta diagonal. Ubicamos el punto medio de esa diagonal. Y por ese punto medio levantamos la perpendicular, o sea, la línea mediatriz. Ya, el rombo que sea de color celeste. Esta diagonal de color amarillo. El rombo que sea de vértices ABCD. Recuerden que el rombo tiene los lados iguales. Cada uno que sea L. Acá también. Por aquí también. Y acá también. Para calcular el área de este rombo, si desean, pueden decir que el área es el semiproducto de las diagonales. El área S es el semiproducto de las diagonales. Si nos conviene usar esa fórmula, la usamos. Si no, debe de haber otro método, otra técnica. El área sería esa diagonal AC por la otra BD y entre dos. Esto es siempre y cuando nos den de dato las diagonales. Recuerden que el rombo tiene las diagonales perpendiculares. En el punto de intersección aparece el ángulo recto.
Área para una o toda región trapecial. 2, región trapecial. Región trapecial es aquella limitada por un trapecio. Recuerden que el trapecio es aquel cuadrilátero que tiene solamente 2 lados paralelos. Voy a graficar, por ejemplo, este trapecio. Los de azul son paralelos y los de verde son no paralelos. Este de acá sería la base menor de medida a unidades, por ejemplo. Recuerden que las bases son paralelas. Necesito la altura. La separación entre las bases. Altura H, como siempre. A y B son las bases. H la correspondiente altura. O simplemente altura. Como siempre, S es el área, en este caso de la región trapecial. Luego el área de esa región trapecial se puede calcular de esta manera. La semisuma de las bases como primer factor, A más B entre 2. Y el segundo factor sería la altura. Segundo factor, H. De esa manera se puede calcular el área para esa región trapecial. Las fórmulas son las fórmulas. Si desean, pueden usar esta fórmula. No están obligados. No estamos obligados, mejor dicho, a usar esta fórmula. Eso depende del ejercicio. Posiblemente nos resulte usar otra técnica. ¿Ya? O sea, habría que ver si esta fórmula nos conviene. ¿Ya? Con esta fórmula la usaremos siempre y cuando nos den de dato las bases y la correspondiente altura. O de repente que nos den de dato las semisumas de las bases y la correspondiente altura. Recuerden que la semisuma de las bases tiene nombre, se llama base media. O sea, si nos dan de dato la base media y la altura, conviene usar entonces esta fórmula. Ok. Lo que sigue sería para una región, para la región que no sea ni, o sea, para un cuadrilátero que no sea ni trapecio ni paralelogramo, o sea, para un trapezoide. Bueno, si desean o en caso sea conveniente usar la fórmula trigonométrica, pues la usaremos. ¿Ya? Esa fórmula trigonométrica se cumple para toda región trapecial, digo, para toda región cuadrangular. Pero aquí en los ejercicios, al menos no he visto que hayan puesto para usar esa fórmula. ¿Ya? Pero por si acaso la voy a poner.
es área, la fórmula trigonométrica. Fórmula trigonométrica para calcular el área de toda región cuadrangular. Esto se cumple para toda región cuadrangular. Voy a graficar entonces un cuadrilátero, por ejemplo, de vértices A, B, C, D. Este cuadrilátero puede ser un trapecio, posiblemente un rectángulo, de repente un trapezoide, cualquier tipo de cuadrilátero. Entonces queremos calcular el área de esta región cuadrangular. Trazamos las diagonales. Trazamos esta diagonal y la otra. Ambas que sean de color verde. En el punto de intersección hay un ángulo. En verdad hay 4, ¿no? Pero solamente voy a marcar un ángulo. Marcamos, por ejemplo, este ángulo. Que sea de medida teta. En caso nos dé de dato esta diagonal y la otra y el ángulo que están determinando, el área para esa región cuadrangular se calcula con la fórmula trigonométrica. ABCD es un cuadrilátero cualquiera. Es cualquier cuadrilátero. Con área S. Luego, el área S se calcula de esta manera. El semiproducto de 3 factores. La mitad del producto de 3 factores. Siendo los dos primeros las diagonales, una diagonal AC, la otra sería BD, y el tercer factor sería el seno del ángulo que están determinando. En este caso sería el seno de teta. La fórmula trigonométrica. Entonces faltaría el área del círculo con sus partes. Área del círculo y sus partes. Empezamos con el área del círculo. Recuerden que el círculo es la región limitada por una circunferencia. Entonces aplicamos esta circunferencia. Ahí está el correspondiente círculo. Bueno, este punto sería el centro. Y desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia, el radio. Pasamos este radio. De medida R. R es el radio.
Suficiente con conocer el radio para calcular el área. Luego el área S se calcula con la fórmula. El cuadrado del radio por la constante pi. Cuadrado del radio por la constante pi. ¿En dónde esa constante pi? Esa constante pi. Sí. Se conoce su valor. En este caso pi es igual a 3,14 aproximadamente. En verdad 3,1415, 9 y le siguen más cifras. Hay que estar atentos con la información que da el texto del ejercicio. En algunos casos nos dicen considerar que la constante pi es 3,14. En otros casos nos dicen considere que la constante pi es 22 séptimos. ¿Ya? Hay que estar atentos a lo que nos dice el texto del ejercicio. Generalmente, pero las respuestas están en función de esa constante pi. El área depende exclusivamente del radio. Más grande el radio, mayor será el área. Menor el radio, menor será el área. Lo que sigue sería el sector circular. El sector circular es una región comprendida entre dos radios y el arco determinado por ese par de radios. Vamos a graficar entonces esta circunferencia. Luego ubicamos otro punto en esa circunferencia, ese punto. Luego voy a graficar un arco en esa circunferencia que está entre esos dos puntos. Y luego graficaré el sector. Bueno. Ahí está el sector. Una rebanada de queso. Un pay de manzana. Nos da la idea del sector. Sector circular. Estos radios que sean de color verde. El ángulo determinado por ese par de radios, el ángulo central de medida teta. R, el radio. Y entonces con eso ya es suficiente para calcular el área. El área la calculamos de esta manera. R es el radio, teta, el ángulo central, es decir, la medida del ángulo central, simplemente ángulo central. Obviamente en grados hexadesimales. Luego el área se puede calcular de esta manera. Una fracción del correspondiente círculo. La fracción se logra comparando el ángulo central con 360 grados. Comparamos el ángulo central, que en este caso es teta, con 360 grados, mediante la división. Teta sobre 360 grados. Esa fracción por el área del correspondiente círculo, o sea, por R cuadrado pi. Ejemplo.
Supongamos que el radio R sea 6 y el ángulo θ sea 90 grados. Bueno, cuando el ángulo θ sea 90 grados, sería pues algo así como esto. Ahí, más o menos. θ aquí, en este caso, sería 90 grados. El radio es 6. Y queremos calcular el área de esa porción de círculo, de ese sector circular. Bueno, hay que comparar ese ángulo central con 360 grados. Yo me doy cuenta que el 360, o sea, la vuelta, el círculo, es 360 grados. El 90 sería la cuarta parte. 360 entre 4 es 90. Por lo tanto, el área del sector sería la cuarta parte del correspondiente círculo. El correspondiente círculo tiene de radio 6. Por lo tanto, será de área 6 al cuadrado por la constante pi. 6 al cuadrado 36 entre 4, 9. Por lo tanto, el área del sector sería 9 veces pi. ¿Ya? Cuando θ sea 90 grados, eso sería la cuarta parte del correspondiente círculo. Si el círculo tiene de radio 6, el área sería 36 pi, y yo quiero la cuarta parte. 36 pi entre 4 sería 9 veces pi. Solamente hay que darse cuenta de la fracción. Cuando θ sea 180 grados, la fracción sería la mitad, o sea, un medio, el 50%. Lo último sería la corona circular. La corona es la región limitada por dos circunferencias concéntricas, por dos circunferencias que tienen el mismo centro. Una circunferencia y otra. Ya, lo de celeste sería la corona. Esa corona tiene dos radios. Este sería el menor. Y este otro, el mayor. El mayor que sea de medida A y el menor de medida B. A y B son los radios. A y B son radios. Como siempre, ese es el área. En este caso de esa corona circular. Luego, el área para esa corona simplemente será una diferencia de áreas. Al círculo grande le quitamos el pequeño. El grande tiene de área el cuadrado del radio por la constante pi. Y el pequeño de área el cuadrado del radio por la constante pi. Hay algo que se repite que es la constante pi. Por lo tanto, el área sería el producto de dos factores. El primer factor sería esa diferencia de cuadrados de los radios y el otro sería la constante pi. Entonces el área para esa corona circular simplemente será el producto de dos factores. El primer factor, la diferencia de cuadrados de los radios, a cuadrado menos b cuadrado. Y el segundo factor, la constante pi.
Ya, entonces, para calcular el área de toda región paralelográmica, eso depende. Depende si es un rectángulo, si es un cuadrado, quién sabe un romboide, quién sabe un rombo. En el caso tengamos un paralelogramo, el área es el producto de algún lado con su correspondiente altura. Pero si tenemos un rombo y nos dan de datos las diagonales, entonces el área sería el semiproducto de las diagonales. Cuando tengamos una región trapezial, el área es el producto de la base media con la correspondiente altura. Y cuando tengamos un cuadrilátero cualquiera, y en caso nos den de datos las diagonales y el ángulo que están determinando, el área se puede calcular con la fórmula trigonométrica. El semiproducto de tres factores. Los dos primeros son las diagonales y el tercer factor, el seno del ángulo que están determinando ese par de diagonales. El círculo es la región limitada por una circunferencia de radio R. Siendo ese el área se calcula como el cuadrado del radio por la constante pi. Suficiente con conocer el radio para calcular el área del círculo. Más grande el radio, más grande el área. A mayor radio le corresponde mayor área. Y en el caso tengamos un sector circular con ángulo central θ y radio r, el área se calcula como una fracción del círculo, como la fracción del correspondiente círculo, siendo la fracción la razón que hay entre el ángulo central y 360 grados. Y en el caso querramos calcular el área de una corona, simplemente será la diferencia de áreas de los círculos correspondientes. Hay un círculo que tiene de radio A, otro de radio B. Hacemos la diferencia de áreas de esos círculos y nos resulta el área de la corona. Bien, si no hay alguna pregunta, daremos por terminado esta parte de la teoría. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, digo? Montoya, sí. A ver qué pasó ahí. Escucho la pregunta. Ya, la del sector circular, ¿no? El sector circular es una porción de círculo, comprendido entre dos radios y el correspondiente arco. A esa región la limitan 3 líneas, siendo 2 líneas aquel par de radios, y la tercera sería aquella porción de circunferencia, o sea, ese arco que está de amarillo. La región encerrada por esas 3 líneas se denomina sector circular. Ahora, podríamos hacer esto. Aquí colocamos el área. Y acá el ángulo central. El área para ese sector es S, con ángulo central θ. Mientras que para el círculo, el área sería el cuadrado del radio por la constante pi. Y el ángulo central sería 360 grados. Y entonces formamos la correspondiente proporción. A mayor ángulo central le corresponde más área. O sea, serían directamente proporcionales el área y el ángulo central. Entonces, el área S es al correspondiente círculo, mientras que el
del ángulo central θ es a 360 grados. Luego despejamos S y sería, no sé, de repente así. R cuadrado por la constante pi por θ sobre 360 grados. Si desean, pueden colocar la fórmula de esta manera y creo que así está en los libros, me parece. Tendría que revisar los libros, ¿cierto? Pero al menos así yo no le veo sentido a esa fórmula. Le voy a dar sentido, ¿ya? Porque lo anterior es algo frío. Tengo que darle sentido a esa fórmula. Bueno, por ejemplo, podría decir esto, ¿no? Por ejemplo, ustedes quieren, pueden darle otro sentido. Eso ya depende de ustedes, ¿ok? Yo al menos tengo la costumbre de colocarlo así. Θ sobre 360 grados y el siguiente factor, el área del círculo. Ese primer factor es una fracción. Es la razón que existe entre el ángulo central θ y 360 grados. Entonces el área sería el producto de esa fracción con el área del correspondiente círculo. Es decir, es una fracción del círculo. ¿Cómo logro la fracción? Comparando el ángulo central θ con 360 grados. ¿Qué pasa si, por ejemplo, θ fuese 120 grados? ¿Qué fracción del círculo representa el sector? Bueno, si comparo 120 con 360, eso sería un tercio. O sea, ese sector sería la tercera parte del círculo correspondiente. Si el círculo correspondiente tuviese de radio, por ejemplo, 12, entonces el área del círculo sería 144 pi. Y del sector, la tercera parte. Le tomamos la tercera parte a esa cantidad. Eso sería 48 pi. Bueno, no sé si con eso quedó clara la explicación. Montoya Chávez. Ok, ya. Tienen que darle sentido a sus fórmulas. No lo vean tan fríamente. Para que puedan entender también, ¿no? Ok, entonces haremos algunos cuantos ejercicios. Son ya las 8:55. Solucionar. Resolución para el ejercicio 1. Si ustedes revisan el PDF de la clase, verán que hay muchas fórmulas. Ahí está la fórmula para calcular el área del paralelogramo o de la región paralelorámica. Es el producto de algún lado con su correspondiente altura. Para el rectángulo es base por altura. Bueno, lo que pasa es que al carpintero no le interesa quién es la base ni quién la altura, porque esto de base es algo relativo. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes grafican el rectángulo de esta manera graficado, se entiende que la base está en posición horizontal. Pero ¿qué pasa si tenemos aquí un cartel publicitario con forma rectangular? Este es un rectángulo. Y ese cartel está apoyado en el piso. Entonces, ¿alguien podría decirme quién es la base y quién es la altura? Digamos que el rectángulo sea de vértices A, B, C, D. ¿Alguien podría decirnos quién es la base y quién es la altura? Bueno, así como está graficado, pues no se sabe quién es la base ni quién es la altura. Yo podría decir aquí que la base es este vértice, porque sobre ese vértice está descansando ese rectángulo. ¿Ya? Entonces, hablar de base es algo relativo. Eso depende.
Depende de cómo esté graficado el rectángulo. Así como está graficado, la base sería el segmento AD y la altura el segmento CD, o sea, H, ¿no? Así que yo prefiero hablar en vez de base y altura, largo por ancho. ¿Ya? Bueno, esa es cuestión de costumbre. Cuadrado. El área del cuadrado es el cuadrado de algún lado. Y bueno, acá sería pues el cuadrado de esa diagonal entre dos. No tiene por qué decirnos eso. Eso es evidente que tiene que ser así. ¿Ya? O sea, poner esto está por demás. No tienen por qué decirme eso. Tengo que darme cuenta que es así. ¿Ya? Bueno, aquí está, ¿no? Lo que habíamos dicho. El área es la semisuma de la base por la altura. Esa semisuma de la base sería la base media, en este caso M. Y bueno, acá está, esta fórmula no necesariamente es para el trapezoide, esto se cumple para cualquier cuadrilátero, ¿ya? Esta fórmula es para cualquier cuadrilátero, no necesariamente para el trapezoide. También para el trapezoide, pero en verdad se cumple para todo cuadrilátero. Bueno, acá hay propiedades, hay muchas propiedades, ¿ya? Bueno, áreas, este está mal, acá debe decir área, no de regiones circulares, sino simplemente área del círculo. Bueno, ahí está del círculo, el cuadrado del radio por la constante pi, del sector de esa manera. De esta manera es como les enseñó el profesor de trigonometría. La longitud del arco por el radio y entre dos. Aquí hay casos especiales. Ya, segmento circular, la corona circular, bueno. Hay mucha información en ese PDF. Acá, por ejemplo, nos piden que calculemos el área de una región cuadrada de diagonal 10. Entonces, graficamos un cuadrado. Cuya área se pide calcular. Sabiendo que una diagonal, por ejemplo esta que está de amarillo, mide 10. Esa diagonal mide 10. No se sabe cuánto mide un lado de ese cuadrado. Digamos que sea X, por ejemplo. Ahí también es X. Lo que nos piden calcular es esto. El área igual X cuadrado. Un lado al cuadrado. Es un cuadrado, el área es un lado, cualquier lado elevado al cuadrado. ¿Cómo calculo X al cuadrado? Con el teorema de Pitágoras. Recuerden que ese cuadrado tiene en los vértices el ángulo recto. Recto ahí. Entonces, en ese triángulo aplicamos el teorema de Pitágoras. Pero, por el teorema de Pitágoras, digo que X cuadrado más X cuadrado, la suma de cuadrados de los catetos en ese triángulo da el cuadrado de la hipotenusa. La hipotenusa es 10. Sería 10 al cuadrado. Esos sumandos son justamente las áreas. X al cuadrado sería lo que quiero calcular, o sea, el área S. El otro X cuadrado también sería S. Y eso sería 10 al cuadrado, 100. ¿De dónde que se puede calcular cuánto es el área? Sería la mitad de 100, o sea, 50. Por lo tanto, el área para esa región cuadrada es 50. No necesito calcular el valor de X. No es necesario, mejor dicho, calcular cuánto vale X. ¿Cuándo será necesario calcular X? Cuando, por ejemplo, nos pidan calcular el perímetro para ese cuadrado. Recuerden que el perímetro para el cuadrado es la suma de los 4 lados.
En el caso un lado sea X, el perímetro sería 4X. En el caso nos pidan calcular el perímetro, sí tendríamos que calcular cuánto vale X. Y calculando X saldría 5 veces raíz de 2. Y si nos pidiese calcular el perímetro, sería 4 veces 5 raíz de 2. O sea, 20 por la raíz de 2. Pero en este caso, no es necesario calcular X. Siguiente ejercicio, 2. Hay que calcular el área de la región rectangular con diagonal 13 y un lado que mide 5. Ok, entonces aplicamos esa región rectangular. Que tiene una diagonal que mide 13 y un lado que mide 5. ¿Cuánto será el área de esa región rectangular? No se sabe. Es rectángulo, recto en cada vértice. Una diagonal mide 13 y un lado 5. ¿Cuánto será el área de esa región rectangular? No se sabe. Digamos que el largo sea X. Entonces piden calcular el área S, que en este caso sería el producto de 5 con X, o sea, 5X. ¿Cómo calculo X? Con el teorema de Pitágoras. En ese triángulo rectángulo usamos el teorema de Pitágoras. Sería 5 cuadrado más X cuadrado igual 13 cuadrado. Eso sería el planteo de ecuación. 5 al cuadrado 25, que suma a X cuadrado, 13 al cuadrado sería 169. Despejamos X al cuadrado y sería 169 menos 25, o sea, 144. X al cuadrado igual a 144. Una vez que tengamos calculado X al cuadrado, calcularemos X. Sería 12. 12 por 12 es 144. Y una vez que tenga calculado X, simplemente voy a reemplazar. 5 veces 12 sería 60. Por lo tanto, el área de esa región rectangular será 60. ¿60 qué? 60 unidades cuadradas. ¿Qué unidad usa el ejercicio? Ninguna unidad, pero se sobreentiende que son 60 unidades cuadradas. Acá también se sobreentiende que son 50 unidades cuadradas. Aquí faltó colocar 10 unidades. Ujú. 50 unidades cuadradas. Acá sería 60 unidades cuadradas. Ejercicio 3. En un romboide
¿Qué cosa? En un romboide de la base mide 10. A ver, esto está un poco mal. En un romboide, la base mide 10. Esto está. Y la altura relativa a esta es 4. O sea, la altura relativa con esa base mide 4. Se tiene un trapecio equivalente. ¿Qué cosa quiere decir equivalente? Eso quiere decir que son de áreas iguales. Cuando dos figuras son equivalentes, quiere decir que las áreas de ambas figuras son iguales. O sea que ese trapecio tiene de área lo mismo que el romboide. Y las bases del trapecio miden 2 y 6. Y hay que calcular la altura para ese trapecio. Entonces graficamos aunque no es necesario graficar, pero bueno, voy a graficar. Graficamos un romboide con un lado que mide 10 y la altura relativa con ese lado 4. Ahí tenemos entonces a ese romboide, en donde un lado mide 10, y la correspondiente altura 4. Y la correspondiente altura 4. Por ejemplo, la que tiene por extremo ese vértice, esa altura, mide 4. Por lo tanto, el área para ese romboide se calcula y sería 10 por 4, 40. Y hay otro trapecio equivalente con ese romboide que tiene de bases 2 y 6. De bases 2 y 6. Voy a copiar esto. Y lo voy a pegar acá. Es el trapecio. Este trapecio tiene de bases una que mide 2 y la otra que mide 6. La base menor 2, la otra 6. No se sabe cuánto es la altura. Lo que se sabe es que esas figuras son equivalentes. Digo entonces, como por dato, el romboide y el trapecio son equivalentes. Equivalentes. Luego, las áreas son iguales o son del mismo valor. De ahí que son equivalentes. X, equidad, igualdad, valente se refiere a valor, o sea, valores iguales. Luego sus áreas son del mismo valor. Valen lo mismo. Son iguales.
Entonces, digo por acá, luego plantearé la ecuación, diciendo que el área del trapecio, la semisuma de las bases, 2 más 6 entre 2, por la correspondiente altura, H, debe de ser igual con el área del romboide. Del romboide, el área es ese lado que mide 10 por la correspondiente altura 4. Entonces, esto nos resulta 4 veces H. Y en el segundo miembro, 10 por 4, o sea, 40. De donde H se puede calcular. Día 40 entre 4, o sea, 10. Por lo tanto, H igual 10. 10 unidades de longitud. 10 unidades de longitud. ¿Qué unidad usa el ejercicio? Ninguna. Pero se sobreentiende que son 10 unidades de longitud. Ejercicio 4. Daniel tiene una foto de su promoción cuyas dimensiones son 9 metros, no, eso está mal. Y acá debe decir, no metros, sino centímetros. Ya acá hay un lapsus. ¿Ya? Las dimensiones son 9 centímetros y 15 centímetros, originalmente. Y al mandarla a ampliar, la nueva foto tiene área 375 centímetros cuadrados. ¿Cuáles son las dimensiones de la nueva foto? No se sabe. No se sabe. Entonces vamos a hacer el gráfico. Primero, la foto original. Foto original. Una región rectangular. A ver, esa foto original tiene las dimensiones 9 y 15 centímetros. Nueve y acá 15. Esta es la foto original. Y por acá la foto ampliada. Ya, ahora ampliamos la foto. Por ejemplo, podríamos ampliarlo 3 veces. Dependiendo. Foto ampliada X veces. X veces. La ampliamos X veces. Puede ser 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Entonces, a ver, acá sería 9, aquí 15. La razón entre 9 y 15.
Sería, le saco la tercia, sería 3 y abajo 5. Sería de 3 a 5. Entonces, la ampliada mantiene esa razón. Vamos a decir si no esto, ya no, que no es necesario hacer eso, ¿ya? Sin embargo, si la amplío X veces, acá sería 9X. Y aquí 15X. Ya, no es necesario hacer esto. Pero también se puede hacer. Entonces acá la ampliamos X veces, esto sería 9X y acá 15X. No se sabe cuánto es X. Ahora nos vamos al dato. El área de la foto ampliada es 375 centímetros cuadrados. O sea, 15X por 9X es 375. 15X por 9X igual 375. Bueno, con esto se puede calcular X. Ahora aquí se puede calcular X. Pero me parece que no sale entero. A ver, vamos a ver. 15X por 9X. Voy a despejar el cuadrado de X y a ver qué nos resulta. X al cuadrado. Despejamos X cuadrado. Y sería de esta manera. Sería 375. Y en el denominador tendríamos 15 por 9. Le saco la quinta parte. La quinta parte de 375 sería 75. La quinta parte de 15 sería 3. 75 entre 3 sería 25. O sea, sería 25 novenos. X al cuadrado será 25 novenos. Una fracción. Abajo 9. Bueno, calculamos X. Y sería una fracción. X igual la raíz de 25, 5. Abajo la raíz de 9, 3. 5 tercios. Nos piden calcular las dimensiones de la nueva foto, o sea, de la foto ampliada. Luego, las dimensiones de la foto ampliada son bueno, una dimensión sería 15X. Como X es 5 tercios, 15 por 5 tercios. 15 por 5 tercios. 15 entre 3 sería 5 y por 5, 25. Ahí tengo la dimensión larga, 25 unidades, en este caso 25 centímetros. La otra es 9X. 9 por el valor de X. X vale 5 tercios. 9 entre 3 sería 3 y por 5, 15. En centímetros. Notarán ustedes que 25 con 15 dan de producto 375. Es decir, el área de la foto ampliada es 375 centímetros cuadrados. Cumple con lo que nos están diciendo.
Ejercicio 5. Calcular el área en unidades cuadradas del círculo con perímetro 8pi unidades. Hay un círculo que tiene de perímetro 8pi unidades. ¿Cuánto será el área de ese círculo? No se sabe. Nos vamos al dato. Vamos a hacer el gráfico. Graficamos el círculo. De radio R. Piden el área S del círculo, que con la fórmula es el cuadrado del radio por la constante pi. No se sabe, pero cuánto es el radio. Hay que calcularlo. Nos vamos al dato. El dato nos dice que el perímetro del círculo, es decir, su circunferencia, esa parte de amarillo, tiene por longitud 8pi unidades. Recuerden que la longitud de la circunferencia se calcula con la fórmula. 2 veces el radio por la constante pi. Tiene un cierto parecido con el cálculo del área. Pero en el caso del área, el 2, ese número 2, está de exponente. Mientras que en el caso de la longitud de la circunferencia de ese círculo, el número 2 está de factor, no está de exponente. Esto por el tanto tiene que ser igual con 8 veces pi. De donde que se calcula el radio y sería 4. El radio es 4. Y por lo tanto, ya se puede calcular el área, sería 4 al cuadrado por la constante pi. 16 veces la constante pi. Por lo tanto, el área S de la región circular será 16 veces la constante pi. Esto es en unidades cuadradas. El área siempre es en unidades cuadradas. Ejercicio 6. Según el gráfico, AB mide 14 y AC 50. Hay que calcular el área en unidades cuadradas del círculo inscrito en ese triángulo, que tiene catetos AB y el otro BC, la hipotenusa AC. Hacemos el gráfico. Empezamos graficando un triángulo rectángulo. Ya, más o menos ahí. Recontra grande, si no.
Catetos A, B y C. Catetos A, B y BC. Graficamos ahora la circunferencia inscrita. No se sabe cuánto es el radio de aquella circunferencia. Digamos que sea R. AB mide 14. Vamos a hacer esto. Piden calcular el área de ese círculo, que como siempre es el cuadrado del radio por la constante pi. Solamente que no sé cuánto es el radio, no se sabe. Hay que calcular el radio. Y de datos nos dicen que en ese triángulo el cateto AB mide 14. Este cateto mide 14. La hipotenusa hace 50. No se sabe cuánto mide el otro cateto. ¿Ah? Habría que calcularlo. Ahora, ¿para qué quiero el otro cateto? Necesitamos el otro cateto para luego usar el teorema de Poncelet, el que afirma que la suma de catetos es igual que sumar la hipotenusa con el doble del radio. Por eso es que voy a calcular el otro cateto. ¿Cómo calculo el otro cateto? Con el teorema de Pitágoras. Digo entonces, en el triángulo de vértices ABC, por Pitágoras, sería el cateto BC al cuadrado, más el cateto 14 al cuadrado. Debe de ser igual con el cuadrado de la hipotenusa. En este caso, con el cuadrado de 50. Bueno, planteo la ecuación de esta manera y luego la resuelvo. Resolviendo la ecuación, sería que el cateto BC mide 48. BC mide 48. Nos vamos al gráfico. Y este cateto mide 48. Eso es como consecuencia del teorema de Pitágoras. Aplicando correctamente el teorema de Pitágoras, nos hemos dado cuenta que este cateto mide 48. Estamos en condiciones ahora de usar el teorema de Poncelet. Y con ese teorema calculamos el radio. Poncelet nos dice que la suma de catetos, 14 más 48, es lo mismo que sumar la hipotenusa 50 con 2 veces el radio.
Planteamos la ecuación de esa manera y luego calculamos el radio. 14 con 48 suma 62, menos 50 sería 12. 12R igual 12, de donde el radio sería 6. Y una vez que tengamos calculado el radio, pues ya se puede calcular lo que nos están pidiendo. El cuadrado del radio por la constante pi. Eso sería 6 al cuadrado por pi, o sea, 36 veces pi. $36 pi unidades cuadradas. Ejercicio 7. En un sector circular, el ángulo central mide 45 grados y es equivalente con una corona circular cuyos radios están en la razón de 1 a 3. Calcule la razón entre el radio menor de la corona y el radio del sector. Ok, entonces hay que graficar un sector circular. Bueno, yo ya lo tengo graficado por acá. Así que copiaré esto. Copio el sector y lo voy a pegar acá. Ahí está. Ahora falta la corona. Pero este sector tiene el ángulo central de 45 grados. Este es 45 grados. No se sabe cuánto mide el radio. Es equivalente con una corona circular cuyos radios están en la razón de 1 a 3. Vamos a copiar la corona. Copio la corona. Y lo voy a pegar aquí. Entonces piden esto. Sea X lo pedido. Una razón mediante la división. ¿En qué razón están? El radio menor de la corona y el radio del sector. Esa corona tiene los radios en la razón de 1 a 3. O sea que si el radio menor es A, el mayor sería el triple. 3A. Entonces se pide calcular la razón entre el radio menor de la corona y el radio del sector. Radio menor de la corona, en este caso sería A. Y abajo el radio del sector R. ¿Cuánto será A entre R? No se sabe. Lo que se sabe es que ambos son equivalentes, o sea, tienen la misma área. ¿Ya? Entonces nos vamos al dato. El dato es que tienen la misma área. Área del sector sería, cuando el ángulo central es 45 grados, sería la octava parte del círculo correspondiente, ¿no? R cuadrado por la constante pi, el círculo correspondiente. Y abajo sería 8. Eso es el área del sector. Y en el segundo miembro, el área de la corona, que sería la diferencia de cuadrados de los radios por la constante pi.
un primer radio es 3A, lo elevamos al cuadrado. Y esto por, perdón, menos el cuadrado de A. Y todo esto por la constante pi. Entonces, simplificamos. Copiamos esto. Control C. Hago por acá. Bueno, voy a simplificar la constante pi. Y 3A al cuadrado sería 9A cuadrado. 9A cuadrado. Bueno, 9A cuadrado menos A cuadrado sería 8 veces A cuadrado. Nuevamente voy a copiar. Copio. Sigo simplificando. Bueno, 9A cuadrado menos A cuadrado sería 8 veces A cuadrado. Y entonces tendríamos que el cuadrado del radio. El cuadrado del radio. R cuadrado. Será igual con 8A cuadrado por 8, o sea, 64 veces A cuadrado. Bueno, el siguiente paso sería sacar raíz a ambos miembros, de donde que obtenemos que el radio es igual con 8 veces A. El radio es 8 veces A. Y con esto ya es suficiente para calcular lo que se está pidiendo. Se está pidiendo calcular X, A entre R. Luego, lo pedido sería A entre R, pero R es 8A. 8 veces A. Arriba es A y abajo 8 veces. Por lo tanto, sería de 1 a 8. Por lo tanto, la razón pedida es un octavo. De 1 a 8. Arriba es 1, abajo 8. De 1 a 8. Ok. Último ejercicio, 8. Del gráfico, P y Q son centros de los arcos BM y MD respectivamente. Ya. P y el otro punto Q serían puntos medios de aquellos lados del cuadrado. M es centro. Hay que calcular el área de la parte sombreada. Bueno, entonces hacemos el gráfico. Empezamos primero graficando al cuadrado. Punto medio para ese lado. Punto medio para este. Y el centro del cuadrado. Ahí está el centro. Ya, luego trazamos un arco o un sector. Ahí está el sector. El otro sector. En este caso, sí. No.
Así sería el gráfico para ese ejercicio. El cuadrado tiene de vértices ABCD. P es punto medio y Q también. Son centros, además son centros de esos sectores. Entonces se pide calcular el área de la región sombreada, sabiendo que un lado del cuadrado mide A unidades. El lado del cuadrado mide A unidades. Por ejemplo, de esta manera. Trazamos esta línea que une esos puntos medios. Y entonces, digamos que el área de cada cuadrante sea, por ejemplo, A. Vamos a decir, sino que sea M. Esos cuadrantes son equivalentes, ya que tienen el mismo ratio. Y también sería M. Y el área de esa otra región de medida N. Entonces lo que piden es que calculemos la suma M más N. Piden la suma M más N. La suma de las áreas M y N de esas regiones. M sería el área de esa región cuadrantal. Y N la de esa otra región. No tan conocida. Pero si ustedes suman M y N, van a obtener un rectángulo, el área de un rectángulo. Y el área de ese rectángulo es como siempre, largo por ancho. Solamente que en este caso el ancho sería la mitad de A medios. Y el largo sería A. Entonces el área sería A por A medios. A por la mitad de A. Eso sería A cuadrado sobre 2. La mitad del cuadrado de A. Bueno, si no hay alguna pregunta, daremos por terminada esta clase. Y que fue la última. Y que fue la última. Muy bien. Nos estamos viendo entonces hasta una nueva oportunidad.